Gracias a Dios por este tiempo hermoso. Es un tiempo especial que el Señor nos regala de poder estar en su casa, exaltando y glorificando su santo y bendito y glorioso nombre. Así que esta mañana, dígale a su hermano que está a la par, qué gozo verte, qué alegría verte, estar juntos en la casa del Señor es una gran bendición. Quiero entonces invitarlos a abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Vamos a estar enseñando bajo el tema cuando la autoridad manda lo contrario. Cuando la autoridad manda lo contrario a Dios, se obedece a Dios primero. Bajo el tema cuando la autoridad manda lo contrario a Dios, se obedece a Dios primero. Libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo, a su Santo Espíritu. Su maravillosa letra escrita nos dice de la siguiente manera. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Puede sentarse. Qué linda respuesta la que los apóstoles dan a las autoridades de aquel entonces. Hechos capítulo 5 narra el crecimiento explosivo de la iglesia y el conflicto con el Sanedrín. Los apóstoles han sido arrestados por predicar a Cristo, por predicar a Jesús. Pero un ángel los libera y les ordena seguir proclamando la palabra en el templo, según Hechos capítulo 5, verso 19 y verso 20. Y los saca de aquella prisión. Mire qué interesante. Al ser llevados nuevamente ante el concilio, el sumo sacerdote les reprocha haber desobedecido su mandato de no enseñar en el nombre de Jesús. Eso usted lo encuentra en el versículo 28 del mismo capítulo. Se les prohíbe totalmente predicar, enseñar en el templo y en cualquier otro lugar. La declaración de Pedro en el versículo 29, pero también, mire, qué respuesta tan hermosa, según el verso 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, frente a las autoridades. Ya la voy a decir qué es lo que representaba en aquel entonces las autoridades del Sanedrín. La iglesia del primer siglo creció en poder, pero también enfrentó fuertes oposiciones. En Hechos 5, los apóstoles son arrestados por enseñar, por predicar, por proclamar, por cumplir el mandato de Jesús en Mateo capítulo 28, verso 1 en adelante. El Señor les enseña y les dice: vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, hasta el último rincón de la tierra. Y ellos, los apóstoles, en obediencia a Dios, en obediencia a Jesucristo, van y predican la palabra. Luego el Sanedrín les encarcela por predicar y enseñar a Jesucristo. A pesar de amenazas de encarcelamiento, ellos permanecieron fieles a la misión del Señor. A pesar de las persecuciones, de todo lo que en aquel entonces la iglesia estaba padeciendo, la iglesia seguía fiel a Dios. Los encarcelaban, Dios los liberaba, seguían predicando. Todo por fidelidad y obediencia a la palabra de Dios. Así que en medio de esos conflictos, la iglesia de hoy entonces debe de predicar aunque haya oposición. Bueno, nosotros no tenemos oposición, tenemos libertad de culto y es lo que se cuida. Pero ¿qué va a pasar cuando no haya libertad de culto? Ahí es donde se va a ver quién es realmente fiel a Dios. Ahí es donde realmente vamos a ver quién va a permanecer firme. Y es necesario que la persecución venga.
¿Y cuándo va a venir la persecución? Lo hemos dicho aquí en otras enseñanzas. Cuando usted y yo la provoquemos. ¿Hemos provocado nosotros la persecución? No. Muchas veces hasta omitimos palabras como, por ejemplo, no importa si me cortan la cuenta que tengo en Facebook. Pero la Biblia dice, no se echará hombre con hombre. La Biblia sí lo dice, no se echará. Terrible el verbo que usa en la Biblia, la palabra. Pero debemos enseñarla, debemos predicarla. Vemos entonces, hermanos, veamos el contexto de esto que vamos a enseñar esta mañana. ¿Por qué llega la persecución a la vida de los apóstoles? La oposición del concilio en primer lugar. Verso 17 y verso 18 del capítulo 5 de Hechos, ahí donde estamos. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los seduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahora bien, los líderes religiosos arrestan a los apóstoles por celos. La persecución vino, ¿por qué? Por la fidelidad de la iglesia y de los apóstoles. Por esa causa viene la persecución. No importaba, los arrestaran, los mataran, no importara lo que ellos padecieran, ellos iban a predicar la palabra de Dios. Y usted conoce la historia, los apóstoles murieron como mártires. Ellos sí murieron como mártires, predicando la palabra de Dios. Tomás, al que conocemos nosotros como el incrédulo, murió despellejado en la India. Llevó el mensaje de Dios a la India. Lo despellejaron vivo. Al que usted y yo solamente hemos leído de que metió los dedos en el costado, en las manos de Jesús. Pues él llevó el mensaje a la India y murió como mártir. Juan el amado, el que se recostaba en el pecho de Jesucristo, varias veces lo metieron a los barriles de aceite hirviendo y no pudo morir, porque Dios tenía un plan con ellos. Y dijeron a aquellas autoridades, ¿qué haremos entonces con este hombre? Lo mandaron desterrado a la isla de Patmos. Y todavía ya el Señor le revela, le da las visiones del libro de Apocalipsis. Y regresa, se cree que regresa como ancianito y muere como anciano. Cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene un plan, el enemigo no puede estropearlo. Y uno de los objetivos de aquellas autoridades en aquel entonces era estropear el plan de Dios de que se predicara la palabra de Jesús. Así que en Hechos 5 los seduceos tenían poder religioso, tenían poder judicial contra el templo y tenían el apoyo político romano. Eso implica que ellos podían arrestar a los apóstoles, podían juzgarlo ante el Sanedrín, podían ordenar azotes y también prohibir predicar. Por eso ellos tienen esta autoridad y dan todo el peso de la ley que existía en ellos en la vida de los apóstoles. Todo por celo para que no se enseñase a Jesús de Nazaret. Así, Dios intervino enviando que un ángel para liberarlo en Hechos capítulo 5 verso 19 del capítulo que estamos estudiando, mostrando que la autoridad humana nunca puede detener el plan divino. Luego vemos la intervención divina del Señor. Mire, trasládese al versículo 19 hasta el verso 21 conmigo. Mas un ángel del Señor,
abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, ¿quién los sacó? Dios intervino por medio de un ángel. Verso 22. Id y puestos en pie en el templo. Y estaba prohibido predicar en el templo por los seduceos, por el Sanedrín. Estaba totalmente prohibido. ¿Y qué le dice Dios? Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Verso 22. Habiendo oído esto, entraron de mañana, ¿dónde? Donde estaba prohibido entrar, en el templo. Y enseñaban. Entre tanto, vinieron. ¿Quiénes vinieron? Las autoridades. El sumo sacerdote era el mero, señores. Era la máxima autoridad. Y no mandó representantes, no mandó alguaciles. No, fue él personalmente para cerciorarse lo que estaba pasando. Y asimismo poner el peso de la ley. Sin pruebas, porque él estaba viendo ahí. ¿Qué más prueba? Interesante. Entonces Dios, hermanos, miren lo que sigue diciendo Dios. Vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él. Y convocaron ¿a quién? Al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y enviaron ¿a qué? Enviaron a la cárcel. ¿Para qué? Para que fuesen traídos. Una vez más, los metieron a la cárcel. Así que Dios envía un ángel para liberarlos y los manda a seguir predicando todas las palabras de esta vida, todo lo que Jesucristo les había enseñado, el ministerio de Jesucristo, lo que estaba prohibido, mostrándoles que Él respalda cuando somos obedientes. Así que la intervención angelical aquí muestra que, en primer lugar, la predicación de los apóstoles no era obra humana. No era obra humana. Y en segundo lugar, ningún poder religioso, como el Sanedrín o los seduceos, podían detener la obra de Dios. Ningún gobierno actual o el que venga va a poder detener la obra de Dios. Sea que quiten la libertad de culto, seguiremos predicando la palabra de Dios. Porque nosotros, cuando alguien no obedece a Dios, nosotros vamos a obedecer a Dios. Y cuando algo pongan leyes encima de Dios, no las vamos a obedecer, porque nosotros obedecemos a Dios. La liberación milagrosa es una forma, hermanos, de Dios de decir, vamos, no tengan miedo. Yo estoy con ustedes. Él se lo dijo, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo me hubiese preocupado si la Biblia dijera, y estaré con vosotros hasta el fin de sus días. Él dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos hombres trabajaban bajo la autoridad de Dios, los apóstoles, no bajo las autoridades de aquellos que se oponían a que se predicara, a que se enseñara de Jesucristo. En tercer lugar, el interrogatorio en el concilio. Mire lo que nos dice el verso 27 y verso 28 de su mismo capítulo en la Biblia. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, mire, el que los había ido a traer y el que los había mandado a meter a la cárcel, diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Todavía hasta mencionarlos para ellos era un delito. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, gloria a Dios por ello. ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Qué interesante, hermanos, la palabra de Dios. Este pasaje ocurre después de lo que los apóstoles fueron encarcelados por segunda vez por los líderes judíos, especialmente los saduceos.
debido al crecimiento explosivo de la iglesia y de los milagros de aquel entonces. Habéis llenado todo Jerusalén con esa enseñanza, con esa doctrina, en ese nombre. Y de forma milagrosa, un ángel los libera y ellos vuelven a enseñar al templo. El concilio los manda a traer nuevamente y ahí se desarrolla este discurso. El Sanedrín, esta autoridad religiosa máxima, intenta frenar el avance del evangelio, pero no pudieron. Mire dónde estamos nosotros, gracias a esos hombres que fueron valientes, que estuvieron dispuestos a obedecer lo que Jesús les dijo: vayan y prediquen este evangelio por todos los rincones, por Samaria, por Judea, por Jerusalén, hasta el último rincón de la tierra. Y llegó a Centroamérica, llegó a Honduras, llegó a La Masica, llegó a la colonia Álvarez, gracias a esos hombres valientes que no tuvieron miedo de ir a la cárcel o morir. El evangelio llegó a nosotros. Dios necesita también en este entonces hombres valientes, mujeres valientes, que nos levantemos a predicar la palabra de Dios con poder, precisión y autoridad. El concilio prohíbe predicar a Cristo, contradiciendo el mandato del Señor. Y cuando hay una contradicción contra Dios, la iglesia no merece obediencia a ninguna autoridad terrenal. Los apóstoles enfrentan una orden humana que se opone a la voluntad divina. ¿Y qué dice el apóstol Pedro en el versículo 29? ¿Lo puede leer en voz alta esta mañana, iglesia? ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta a esa demanda humana? ¿Qué es lo que dice Pedro? ¿Qué dicen los apóstoles? Léalo en voz alta esta mañana. No está haciéndoles una pregunta, les está respondiendo a todo aquello que le están diciendo. Todas las acusaciones, Pedro está diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este pasaje lo aplicaban bastante cuando el tiempo de la mascarilla. La mascarilla era algo que servía para protección. Pero no era una oposición. Y muchos aplicaban no, yo no me voy a poner la mascarilla por esto y aquí y lo otro. Cuando los trajeron, mire qué interesante, indica la obediencia civil. Los apóstoles nunca se rehusaron. No, somos iglesia, vamos. Esos 5, Pedro en el primer discurso, el primer mensaje, convirtieron 3,000, en el segundo 5,000, eran 8,000. Sin contar mujeres y niños, póngale que cada familia haya tenido 2 integrantes. Súmenlos ahí, ¿cuántas personas eran? Y habían llenado toda Jerusalén, Judea, los alrededores. ¿Cuántas personas eran? Pudieron haber confrontado las autoridades, pero ellos quisieron. Cuando los trajeron, dice la palabra de Dios, obedientemente se entregan a las autoridades civiles. Nunca se opusieron, no se resistieron. Así que esto contrasta con su obediencia divina en el versículo 20. Luego los presentaron en el concilio. Ellos están dispuestos a cualquier cosa. Ellos ya enseñaron y ellos estaban, nosotros hemos llenado toda Jerusalén con la doctrina de Jesús. Y los mismos lo dijeron, los saduceos, los Sanedrín, todos lo dijeron. Entonces ellos se sentían bien porque habían obedecido. Si en ese momento llegaba el día, pues ellos estaban satisfechos de haber obedecido a la palabra de Dios y entregar su vida. Era un honor para ellos. Como los misioneros que viajan a Siria, a Irak, a los diferentes países del mundo donde no se predica el evangelio, llegan misioneros y voluntariamente se entregan y son decapitados frente a sus seres queridos, porque hay familias enteras que van con su esposa, con sus hijos, y frente a sus seres queridos son decapitados. Y para ellos es un honor morir por la causa de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Así que, hermanos, los presentaron en el concilio. Este concilio
que es Sanedrión en griego, es el Sanedrín, que estaba compuesto por 70 miembros importantes o ancianos de Israel. Eran líderes liderados por ese sumo sacerdote y con autoridad religiosa y cierto poder civil. Por eso, lo dije antes, ejercían esta autoridad con todo el peso de la ley. Así que esta escena es judicial, están frente en el concilio. Los apóstoles están diciendo: no vamos a obedecer a lo que ustedes nos están mandando. Son interrogados formalmente y asimismo acusados formalmente. Pero ellos están felices porque tienen un abogado que siempre los defiende: Jesús de Nazaret. Vemos otro ejemplo de autoridad, obediencia a Dios antes que a las autoridades humanas. Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor se mandó a construir una estatua de él para que todos lo adorasen, para que todos se inclinasen ante a esa estatua. Y aquellos 3 jóvenes dijeron: no adoraremos. Y como castigo estaba preparado un horno, que no había cuerpo humano que lo resistiera. Y estos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, por desobedecer a esa orden humana, son lanzados al horno de fuego. Y dijo el rey: no, alto, recaliéntenos 7 veces más de lo acostumbrado. Eso implicaba que iban a hacer humo. Cualquier ser humano que entrara iba a hacer humo, ceniza. ¿Y qué pasó cuando los lanzaron? Aún los 2 que los lanzaron quedaron consumidos, y aquellos 3 dice que danzaban allá, y el rey no miraba a 3, miraba a 4. El poder del Espíritu Santo estaba allí cuidando a sus hijos. Ahora, por desobedecer a una autoridad humana que estaba en contra de Dios. Amén, hermanos. Cuando una autoridad está en contra de Dios y usted obedece a esa autoridad, el juicio que ese gobernante le va a caer a usted también. Así que obedezcamos a Dios cuando una autoridad desobedece a Dios. El verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles. Esto fue una voz unificada, como cuando el hermano, la iglesia se sabe la alabanza y todos cantamos, y se escuchó aquella fuerte voz. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿qué fue lo que dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En voz colectiva. Era un escuadrón de hombres valientes allí, hermano. Por eso la Biblia dice: el reino de los cielos sufre violencia, porque solo los valientes lo arrebatan. Esto es para valientes, hermano. Esto es para hombres valientes. Así que aquí vemos que reconocen una autoridad superior. Pedro no rechaza la autoridad humana. Ya lo vimos el domingo pasado en Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades, porque toda autoridad que hay son puestas por Dios. Vimos en el libro de Daniel que Dios pone reyes y quita reyes. Yo descanso en eso. Y cuando vengo a este estudio y veo las palabras de Dios que me dice: obedéceme a mí antes que a los hombres cuando están en desacuerdo conmigo, digo: gloria a Dios, porque hago tu voluntad y no la voluntad humana en esta tierra. Pero afirma que toda autoridad, Pedro está reconociendo que toda autoridad terrenal está subordinada primeramente por Dios. O sea que Dios es la primera autoridad.
y los demás están sujetos a esa autoridad. Cuando la autoridad humana se opone a Dios, la prioridad es ¿qué? Obedecer a Dios. ¿A quién vamos a obedecer? A Dios. El verbo es necesario en griego dei, indica obligación divina. Diga conmigo, una obligación divina. Para los apóstoles obedecer a Dios no era opcional, era un deber sagrado. Así tiene que ser también para nosotros. Obedecer a Dios debe ser un deber sagrado. Un deber sagrado. Su obediencia se funda en el Evangelio. Mire lo que dice el verso 30, 31 y verso 32 de su Biblia. Estoy terminando. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Mire lo que están refutando estos hombres con valentía. Todavía estos le están predicando a estos hombres. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, estaba evangelizando al sumo sacerdote del Sanedrín, a los saduceos. Y nosotros hemos sido testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios resucitó a Jesús, lo exaltó como príncipe y salvador, y dio su Espíritu como testigo. Ellos obedecen por fidelidad a Dios. Estos hombres están obedeciendo por ser fieles a Dios. ¿Usted es fiel a Dios? ¿Soy fiel a Dios? ¿Somos fieles a Dios? Hay enseñanzas doctrinales muy profundas aquí en estos pasajes. Por ejemplo, Dios es la autoridad suprema. Cuando vemos a Dios como autoridad suprema, ya vemos el orden que Dios estableció. Los padres, los maestros, los líderes, los gobernantes. Cuando vemos eso, toda autoridad viene a Él. Cuando un padre reconoce a Dios como autoridad, esa casa va a estar en orden. Va a ser una casa de amor, de prosperidad. Pero donde esa autoridad, ese padre tenga una autoridad independiente de Dios, va a ser un caos. Los hijos le van a tener miedo en lugar de respeto. No va a haber sujeción porque usted no está sujeto a Dios. Es necesario que usted como padre dependa de Dios. Los maestros dependamos de Dios. Los líderes dependamos de Dios. Los gobernantes deben depender de Dios. Pero cuando hay una autoridad independiente, es un caos la sociedad. Lo que aprendemos también que cuando la autoridad humana contradice a Dios, el creyente debe elegir a Dios. Esto no genera rebeldía, sino prioridad espiritual. Prioridad. Por eso dije, debe ser sagrado obedecer a Dios. Prioridad. Aprendemos que la obediencia a Dios puede traer persecución. Los apóstoles enfrentaron cárcel y amenazas. Usted recuerda, ha leído la historia, algunos indicios de la muerte de Pedro. Se cree que Nerón lo mandó a ejecutar. Y se cree, algunos estudiosos dicen que Pedro tuvo una petición. ¿Cuál fue la petición de Pedro? ¿Cuál hubiese sido nuestra petición? Pedro dijo: no soy digno de morir como murió mi maestro. Por favor, dele en cabeza abajo. ¿Cuál hubiese sido nuestra petición?
Traigan toda mi familia para contemplarlos la última vez. Este hombre pidió morir, no pedir, murió, no como murió Jesucristo, sino de una forma diferente. No soy digno de morir como lo hizo mi maestro. Qué palabras tan hermosas, qué valentía. Estos hombres renunciaron al sistema, renunciaron a este poderío terrenal y se entregaron a Jesús. Razón tuvo Pablo de decir: peregrino soy advenedizo, voy de paso. Renunció al poder militar, político, por entregarse a Jesús. Hermanos amados, hoy puede significar mucho también el rechazo o la opresión social en tu vida. ¿Cómo te sientes cuando tu familia, cuando tu sociedad, tus vecinos se burlan porque tú eres cristiano? Y eso no te causa una sentencia de muerte, pero te hace sentir mal emocionalmente. Pues estos hombres estuvieron allí firmes al pie de la bandera, sin importar lo que pudiera pasarles. Dios también respalda a los que obedecen. Es otra característica hermosa que podemos aprender aquí. El Señor abre puertas. Abrió las puertas de la cárcel. Cuando todo parece estar perdido en nuestro entorno, cuando todo parece cerrarse con candados que parecen en nuestra mente nunca abrirse, Dios envía un ángel y abre esa puerta. Abrió las puertas de las cárceles y dejó libre a aquellos hombres. Los volvieron a meter presos. Estos hombres realmente eran valientes, hermano. La iglesia actual debe permanecer firme hacia adelante, huestes de la fe. Firme hacia adelante porque el Señor nos ve. Amén, hermanos. Hay algunas aplicaciones para hoy. Tómenlas o déjelas. En primer lugar, cuando la cultura contradice la verdad de Dios, el mundo refine moralidad y verdad, el creyente debe mantenerse firme al Señor. Número 2, cuando la familia presiona para obedecer, muchos enfrentan oposiciones de seres queridos para vivir en santidad o servir al Señor. Número 3, cuando el trabajo exige comprometer principios, la fidelidad a Dios requiere valor para mantenerse íntegro. Obedecer a Dios no depende del costo, sino del amor que tengo al Señor. Así que en conclusión, esta mañana es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es un principio eterno. Es un principio eterno. Tomémoslo, hermanos, iglesia. Tomémoslo. Apliquémoslo. Vivámoslo. Cuando los hombres contradicen a Dios, el cristiano elige a Dios. Cuando usted ve a hombres hablar esto, aquello y lo otro en contra de Dios, déjelo. Juicio de parte de Dios, ascua de fuego almacena en sus cabezas. Porque un día el que hoy es juez vendrá como abogado, como juez. El que hoy es abogado vendrá como juez para sentenciar a todo aquel según sean sus obras. Así que tranquilos, el juez justo viene a dar justicia con equidad a todo aquel que haya infringido la ley, que haya incumplido las palabras que están escritas en este sagrado libro. Así que Él respalda, fortalece y guía a los que permanecen fieles en su palabra. Y que Dios, hermanos, nos ayude a permanecer firmes en cualquier país, en cualquier etnia, en nuestro país o donde sea que sea.
que podamos adorar a Dios con libertad, con la cual Cristo nos llamó. Amén, hermanos. Dios nos llamó a libertad y somos libres por Cristo. Así que adelante, firmes, hermanos. Mantengámonos firmes. Oremos por las autoridades. Dios es el que pone, Él es el que quita. Este 30 de noviembre todos los hondureños, bueno, no todos, 1.200.000 personas son los que eligen. La mayoría no van a ejercer su sufragio, pero la iglesia es llamada a ejercer su sufragio en obediencia a Dios y a las autoridades para elegir inteligentemente, con sabiduría, las próximas autoridades que Dios ya tiene y que va a elegir por medio de su iglesia, porque es el instrumento que Él usa. Recuerde, Dios usó a su pueblo. El pueblo pidió rey y Él expuso a Saúl. ¿Fueron electos? Sí, por los humanos, y Dios se los aprobó. Así que cuando una autoridad es puesta y usted no ejerce su sufragio, usted no debe hacer críticas ni constructivas ni destructivas, porque no tiene derecho. Pero usted es una persona que ejerce su sufragio y que usted sabe que eligió bien, correctamente, y que se respetó su sufragio, entonces usted, ¿verdad?, es digno para dar su crítica constructiva, no destructivas, sino que ayuden a unificar nuestro país que está dividido en pedazos, que Dios pueda tomar el control de nuestro país y como iglesia podamos nosotros inteligentemente elegir este 30 de noviembre. No ver la foto más bonita, no ver el color más bonito, de la bandera más bonita, no. Inteligentemente, con la sabiduría que Dios te va a iluminar en ese momento. Tal vez en este momento ya tengas el personaje, pero Dios en el último momento te lo va a cambiar, porque es Dios quien pone y quien quita. Y respetemos su voluntad. Amén, hermanos. Respetemos su voluntad. Padre que estás en los cielos, muchas gracias en esta hermosa mañana por tu amor y tu misericordia. Tu pueblo estamos aquí reunidos dándote gracias por este tiempo maravilloso que nos has regalado. Como hijos queremos obedecerte a ti antes que a los hombres, siempre y cuando los hombres contradigan tu voluntad. Cuando una autoridad obedezca, sea sumisa, respete, obedezca tus mandamientos, tus estatutos y decretos, que respete la libertad de culto, que respete la familia, entonces serán dignos de nuestra obediencia y sujeción. Pero cuando contradigan la adoración a Dios, cuando contradigan los principios y valores de la familia, nosotros como iglesia no obedeceremos. Enseñaremos a nuestros hijos, enseñaremos que obedecer a Dios es lo principal cuando una autoridad desobedece a Dios. La iglesia esta mañana entendemos, comprendemos y vamos a obedecer lo que la sagrada palabra nos ha dicho esta mañana. Los apóstoles son el mayor ejemplo, el ejemplo maravilloso de obedecer esa hermosa palabra. Esta mañana nosotros también vamos a obedecer, así como ellos obedecieron. Se mantuvieron firmes, guardando con fidelidad, allí siendo valientes, murieron por la causa de Cristo. Así que muchas gracias en esta mañana por este hermoso pueblo, por esta hermosa congregación que se mantiene firme con fidelidad a Dios, guardando las enseñanzas, guardando todo lo que ha sido enseñado por nuestro Jesús de Nazaret. Así que muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. En esta mañana lleva a mis hermanos con bien a sus hogares, guarda su entrada y su salida desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, grandemente. Les amamos en el amor del Señor. Dele un abrazo a su hermano, dele la mano o nos vemos el martes. Que Dios me le bendiga grandemente. Iglesia, firme hacia adelante. Guardemos la palabra del Señor.